Micaela. Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, conectado con nosotros para conversar nuevamente sobre el Fondo Monetario y te extendemos la pregunta. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Estábamos hablando recién de los dos países que más le deben a este organismo internacional, Argentina y Egipto. ¿Qué pasaría si no pagan, Julio? Bueno, la pregunta es más que interesante porque lo tendría el Fondo Monetario Internacional, que se está quedando cada vez menos con una exclusividad. Hay que pensar que el Fondo Monetario tiene a Estados Unidos como socio principal, que de hecho, no de derecho, pero de hecho tiene poder de veto. Pero junto con Estados Unidos hay países que tienen peso en el Fondo Monetario Internacional. El caso de Europa, pero también crecientemente China. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional, en la valorización de los derechos especiales de giro, que es el activo financiero que emite el Fondo Monetario, el yuan, la moneda nacional china, tiene peso. Son 5 las monedas globales que dan valorización al DEC, junto con el dólar y el euro, la libra esterlina, el yen, también está el yuan chino. O sea que China pesa por su peso económico en la economía mundial, pero también pesa por el creciente papel que tiene el yuan en la economía mundial. Entonces, tanto Egipto como Argentina se asocian políticamente, diplomáticamente, para presionar en el Fondo Monetario Internacional y tener posibilidad de un escape, de una alternativa, de lograr recursos fuera de la órbita de Estados Unidos, fuera de la órbita del dólar, concretamente tener como financista de última instancia a China. Y trascendió que el director chino en el directorio del Fondo Monetario Internacional envió un memorándum al equipo que de ese fondo, diciéndoles tengan en cuenta la deuda de la Argentina, el ramo de la Argentina, en un claro aviso de que podría cambiarse el financista de última instancia. Acuérdense, ustedes recién lo mencionan, todo empieza con el préstamo que solicitó Mauricio Macri en el 2018 y el Fondo Monetario era el último punto para financiar la crisis que se estaba desarrollando en la Argentina. Digamos, el fondo como última instancia de financiamiento. Sí. Bueno, aparentemente ahora hay otras ansias para financiar a la Argentina, a Egipto, a otros países del mundo, y lo está haciendo con mucha iniciativa, que es el caso de China. Incluso, curiosamente, para la política argentina, piensen que hace un par de meses lo que estaba en discusión era la dolarización. Bueno, ahora aparece un término nuevo, muy lejano todavía, por cierto, pero se empieza a discutir la yuanización, o sea, la reorientación de la economía monetaria argentina al yuan y no al dólar, que es un acontecimiento de hecho. La pasada, Argentina canceló los 1.700 millones de dólares en vencimiento con el Fondo Monetario. Sí. Vale, 1.700 eran las últimas reservas en derechos especiales de giro que tenía Claro, Argentina. Julio. Bueno, es un poco lo que nos decía Mariano recién, ¿no? Que China nuevamente ve en este conflicto una oportunidad en relación a esta negociación, ¿no? A estas conversaciones que están manteniéndose ahora mismo. Ofrece la posibilidad, Mariano, como decías, de traer una solución a través, por supuesto, de los yuanes. Cobrando intereses, claro, ¿no? Y eso es importante destacarlo, ¿no? Y recordemos que la ampliación del swap es un acuerdo que es confidencial y no se sabe en realidad, en definitiva, cuántos son los intereses. Se habla de un 5, de un 6%, algunos dicen hasta un 6,5%, pero no es algo que lo tengamos comprobado o que sepamos que es exactamente de ese modo. Con seguridad son mayores que los intereses del Fondo Monetario en general. Los intereses del Fondo Monetario son los más bajos de plaza. Pero cuando el fondo no te presta, no solo para la Argentina, para cualquier país, y en realidad para cualquiera de nosotros,
Pensemos por qué la población cae en préstamos más costosos. Es cuando en el sistema financiero tradicional no se obtienen préstamos ni a tasas adecuadas, ni a tasas baratas, ni a tasas elevadas, y por lo tanto se financia a cualquier precio. Hay que recordar que Argentina en default, a principio del gobierno kirchnerista, encontró financiamiento en una época que Venezuela tenía un resto financiero importante y claro, como dicen ustedes, a tasa de interés más elevada. Pero insistamos, cuando no se tiene crédito internacional, y en este caso el FOE viene retaseando ese financiamiento, porque cuánto hace que venimos señalando que el ministro de Economía o su equipo económico viaja a Washington para obtener un anticipo de los desembolsos hasta fin de año. Es una noticia que estábamos dando en abril, en mayo, ya pasó junio, estamos en el mes de julio y seguimos discutiendo si el fondo va a anticipar o no. Mientras tanto, lo que la Argentina ha empezado a hacer, y esto es lo que le estaba señalando, ya pagó $1.000 millones de fondo con su tenencia en yuan. Y bueno, es muy probable que en el futuro, a los vencimientos que caen en julio, Argentina los termine pagando en yuan. Como dicen ustedes, el tema es delicado porque es más deuda, más intereses, y esto va a generar restricciones en el gasto con el compromiso de disminuir el déficit fiscal. Ahí, Julio, hay dos temas. Uno lo estás mencionando, por los cuales se dice que justamente estas conversaciones están demoradas. Uno es lo que pide en reducción de gastos, concretamente el Fondo Monetario Internacional, y otro ítem que se desglosa en relación a eso fue, en definitiva, el gran evento que se dio ayer, que fue la inauguración del gasoducto. Se hizo público de que el Fondo Monetario Internacional estaba pidiendo que se recorte en obra pública y en ese sentido pedía que no se destine todo ese dinero a llevar a cabo la construcción y la finalización del primer tramo, más allá de lo que está, ¿no?, del otro lado de la balanza, que es en definitiva la soberanía, ¿no?, a través de la construcción de este gasoducto. Y dicen algunos que como Sergio Massa mostró su rebeldía, por llamarlo de alguna manera, ahora el Fondo Monetario Internacional está intentando mostrar su porte y decir, en definitiva, vamos a estirar esta conversación o no te vamos a dar todo lo que nos estás pidiendo, cuando ya venís sin cumplir, ¿no?, todos los puntos de la revisión que se realizó. Tal cual, o sea, no cumplió ni uno, no cumpliste ni uno, y les está diciendo, necesitamos estirar esto que nos piden ustedes, de devaluar ahora un 30% y de reducir el déficit hasta las PASO. Ahora, el problema es, ¿qué les va a decir el lunes 14 de agosto después de las PASO, cuando te van a quedar 2 meses y unos días hasta las elecciones generales, ¿no?, del 22 de octubre? Claro. ¿Lo va a hacer ahí? No, digo, le va a decir ahí, y necesitamos estirar hasta el 22 de octubre. Y ahora, si no gana, si no hay un ganador en primera vuelta y Sergio Massa va al balotaje, ¿qué les va a decir ahí? Y necesitamos estirarlo hasta el 19 de noviembre, ¿no? Claro. Entonces, o sea, el estiramiento va a ser hasta el lunes 20 de noviembre, entonces. Son muchas las incertidumbres que hay, están bien los interrogantes que ustedes plantean, pero esta es una pelea por lo menos a 3 bandas. Vieron que el billar se juega a 3 bandas. Bueno, acá no solo está la relación Fondo Monetario Internacional-Argentina, sino está el papel que juega China, socio comercial importantísimo de la Argentina, y por lo tanto las decisiones que se discuten hoy tienen un tercero en discusión. El Fondo Monetario no solo piensa en la relación bilateral, sino que tiene temor de Estados Unidos de un creciente papel de China en el comercio, en la economía y en las finanzas. Esto último, las finanzas, es un tema realmente nuevo de China. China era conocido hasta hace poco como un socio comercial de los países de América Latina y el Caribe y de otros países del mundo. Creció en su papel de inversor internacional, o sea, en la economía. Y ahora lo que se está viendo es el papel financiero. Por eso, con independencia de lo que pase en la política en la Argentina, hay que pensar que el papel de China va creciendo a tal punto que Mauricio Macri, que pretendía
vínculo con inversores europeos, estadounidenses, tuvo que renovar el swap porque sabía que la realidad se impone a los deseos. Y por lo tanto, en este debate que estamos teniendo, pase lo que pase con las elecciones en la Argentina, el gasoducto está, los hidrocarburos no convencionales pasan a ser un tema estratégico, estructural, totalmente, que apoyan oposicionismo, más allá de que se tiren chicanas según quién cure tal o cual tramo. sí. Pero Argentina está potenciando su papel de productor primario vinculado a las exportaciones, no solo de energía, sino tradicionalmente en el tema soja, alimentos y de nuevo ahora con el cobre y con el litio. Por lo cual hay un rumbo productivo que recientemente lo da con China en tanto comprador, vendedor, en tanto inversor externo y ahora esta instancia de prestamista de última instancia que está mostrando los cambios no solo de la economía argentina, sino de la economía mundial. La pregunta que se abre es si Argentina volverá a hacer frente a los próximos pagos con yuanes en el caso de que el Fondo Monetario no les dé todo el dinero que está pidiendo, que recordemos eran 11.000 millones de dólares para todos los pagos, ¿no? O un poquito más de aquí a fin de año, que es lo que Argentina tiene que pagar, y se habla de una cifra mucho menor. De 6.800 millones de dólares, de modo de tener los 4.000 millones para poder pagarle al fondo, tener los 1.000 millones también, 4.200 millones para pagarle al fondo, 1.000 millones para pagar ahora el cupón que tuvo que pagar por los bonares, que el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, dijo que se iban a pagar y finalmente sí, se hizo, por eso la caída en las reservas, y tener además otros 1.600 millones de dólares disponibles por si acaso de poder intervenir en el mercado de cambios en caso de que el dólar se vaya muy para arriba, ¿no? Bueno, la pregunta es, Julio, ¿qué va a pasar en definitiva en esta cuestión geopolítica, que en definitiva con estas cosas puntuales quedan muy claras, y lo que es un avance lento pero progresivo, ¿no?, de China hacia países que necesitan, en definitiva, como vos mencionabas, el financiamiento? Creo que es que el mundo ha cambiado muchísimo. Si uno mira el peso de China a comienzo de este siglo y lo compara con actuales, es abismalmente distinto. Y por lo tanto, hoy la incertidumbre la tiene el propio Estados Unidos. Estados Unidos, que manda, es el que manda en el Fondo Monetario Internacional, está preocupado por condicionar la política económica de los países, para nuestro caso Argentina, pero no tiene todo consigo mismo y hay actores económicos que intervienen globalmente. Fíjense que se acaban de hacer las jornadas monetarias en el Banco Central y uno de los temas que se discutió en estas jornadas monetarias del Banco Central sí, es la potencialidad que tienen los países de encontrar resquicios en las contradicciones mundiales. Bueno, Argentina está en ese marco e insisto, gobierne quien gobierne, el peso de China y de los terceros que intermedian en la economía mundial tiene peso y puede favorecer o hundir aún más la situación de la Argentina. Bien, Julio, bueno, veremos cómo se termina resolviendo veremos, tema. después lo sabremos, ¿no? Claro. Gracias, Julio, bueno, por el contacto y traernos también tu análisis. Gracias a ustedes, hasta pronto. En definitiva, Mario.